Paz y bien, hermanos. Jesús y la barca de su iglesia. Homilía para el domingo 19 del tiempo ordinario, leyendo este año del ciclo A el Evangelio de San Mateo. Hoy en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Enseguida, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas a orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hermanos, nuestras homilías del domingo las centramos en el Evangelio. A veces nos referimos a tal o cual frase que ha aparecido en la primera o segunda lectura. Lo importante es que la homilía cuadre en la armonía de toda la celebración y facilite ese diálogo establecido entre Dios y su pueblo, como tan bellamente nos lo ha explicado el Papa Francisco en la exhortación La alegría del Evangelio. Allí se dice, entre tantísimas cosas, la homilía es un retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo. Hay en los textos de hoy una frase estremecedora de San Pablo, declarando su amor a los judíos, cuando dice: «Desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne». Estamos hace un mes en la guerra entre Israel y Gaza, y en el mundo hay una general indignación contra Israel por la devastación que va dejando la guerra. La prensa internacional nos da literalmente estos datos. En ultimísima hora, cuando les hablo, citando un periódico español, la ONU estima que en 4 semanas de guerra murieron 1.869 palestinos, de los que 1.380 eran civiles, según la ONU. La organización multilateral calcula que 217 personas pertenecían a grupos armados. El ejército de Israel, en cambio, los cifra en 100. Desde que empezó la guerra, la operación militar, el 8 de julio, han muerto 67 personas en el lado de Israel. 64 eran soldados que participaban en la invasión de Gaza y 3 eran civiles. Esta ofensiva brutal, rechazada
por la sensibilidad internacional, tiene sus orígenes en la lucha irreconciliable de Hamás e Israel. En la carta fundacional de Hamás, partido dominante en Gaza, se dice, por ejemplo, el día que los enemigos usurpan una parte de la tierra musulmana, la yihad, la guerra santa, pasa a ser musulmán. Frente a la usurpación judía de Palestina es obligatorio alzar el estandarte de la yihad. Para ello es preciso propagar la conciencia islámica en las masas a nivel tanto regional como árabe e islámico. Es necesario instilar el espíritu de yihad, de guerra santa, en el corazón de la nación, para que se enfrenten los enemigos y engrosen las filas de los combatientes. Son dos posturas irreconciliables que están alimentadas por dos concepciones de invasión de un territorio poseído y por unos odios que llamaríamos sagrados. ¿Qué hacer ante ello? Humanamente no se ve solución. Y sin embargo, los conflictos humanos tenemos que resolverlos los hombres. Lo único que sabemos por el momento es que matarse tampoco es solución. Es trágico todo lo que ha ocurrido en este mes y no sabemos lo que va a seguir ocurriendo. A nosotros no se nos ha dado ni voz ni voto. Tenemos que orar. Estamos aquí ante nuestra iglesia, nuestra capellanía de Nuestra Señora de los Ángeles en Guadalajara. Tenemos que orar, y ese Dios todopoderoso que lo veneran como único Dios, tanto musulmanes como judíos, es el que puede cambiar nuestros corazones. Me ha parecido, hermanos, en esta ocasión referirme, citando a San Pablo, a esta trágica situación que estamos viviendo. Pasemos ahora directamente al Evangelio. Aquí también se nos habla de una tormenta que agita la barca de Pedro, pero por la gracia de Dios sin naufragio. Veamos unos puntos clave de esta escena que ya en los tiempos en que se escribió el Evangelio era el retrato de lo que estaba pasando dentro de la iglesia, y que hoy también puede ser el retrato de una iglesia zarandeada, azotada, removida por las aguas y las olas de la historia, por nuestros pecados, pero que tiene delante a Cristo sobre el agua. O puede ser el símbolo de mi propia vida, sacudida por los vientos, por el huracán y acaso a punto de naufragar. Recordemos ante todo la secuencia de los hechos. Jesús, con un signo grandioso, había dado de comer a la multitud. El evangelista nos estaba diciendo que aquello era más grande que lo que ocurrió con el maná en el desierto. Jesús despidió a la gente y subió al monte a orar en la noche. Lo necesitaba. San Juan nos dirá que huyó al monte porque querían cogerlo para hacerle jefe y caudillo. Tenía necesidad de internarse solo en la intimidad de Dios. Hermanos, siempre debemos orar, pero en los grandes momentos de nuestra vida mucho más. Jesús está en el cerro y mientras tanto sus discípulos navegan por el lago agitado con las olas encrespadas. En una mala la barca puede venirse a pique. Jesús lo ve desde el monte, o mejor lo sabe, y a la madrugada acude él mismo, sin ser llamado, sobre las olas. Es una escena que a todo cristiano le puede evocar la presencia de Cristo resucitado sobre nuestra vida, una escena pascual de lo que hoy nos está aconteciendo. La barca es la comunidad, es la iglesia,
Parece que la iglesia se viene a pique. Jesús, en la lejanía y en lo oscuro de la tormenta, les dice: tranquilizaos, yo soy, no tengáis miedo. 3 palabras que con cuidado las anota el Evangelio. Los apóstoles daban gritos al ver aquel fantasma, y entonces Pedro interviene. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro es el patrón de la barca, de la iglesia, y tiene Pedro el valor para pedir un signo poderoso. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Así de claro y contundente. Esa es la hora en que esta situación requiere un milagro. Hermanos, quizás sea exactamente nuestra hora. En esta tremenda sacudida que ha experimentado la iglesia, Cristo le dice: ven. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Ven, salta al agua, no tengas miedo. Y las olas del agua son como un pavimento sólido. Y Pedro se acerca a Jesús. Pero de repente Pedro se dio cuenta de que era Pedro. Pedro no puede nada y se hunde. Un papa no puede nada, se llame Pedro, Francisco o Benedicto. Ningún papa puede llevar la iglesia de Cristo si vacila y retira su fe. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Entonces los dos subieron a la barca y amainó el viento. No podemos navegar con el viento revuelto. Amainó el viento y los discípulos, con esa postración con que nosotros adoramos a Cristo en el culto, en la Eucaristía y en la vida, hicieron esa confesión de fe: realmente eres Hijo de Dios. Señor Jesús, confesado como Hijo de Dios en las olas del mar, en la marejada de nuestra vida, y en este momento concreto de nuestra historia, nosotros, como los apóstoles, proclamamos: realmente eres el Hijo de Dios.